asigna el consumidor, porque obviamente el valor que le da el consumidor a los bienes está dado por la utilidad marginal y los bienes se comercializan en el mercado por los precios, porque obviamente cada uno de nosotros tenemos una valoración diferente para cada uno de los bienes que consumimos y probablemente, inclusive nosotros mismos, una valoración totalmente diferente en lo que respecta a cada uno de esos mismos bienes en diferentes momentos de nuestras vidas. Pero siempre, obviamente, era el mercado como el encargado de resolver esos problemas económicos. Y en ese mercado, claramente, existían actores económicos, que eran las familias y que eran las empresas. Voy a empezar a compartir. ¿Me van siguiendo hasta acá? Hola, chicos. Sí, profe. Bueno, sí, profe. Si hay algo en el chat, porque voy a empezar a compartir y me voy de la pantalla, me avisan como siempre y lo vemos. ¿Se ve? Chicos, ¿se ve? Sí, profe. Gracias. Bien, entonces estábamos diciendo que justamente en ese mercado existían en el sector privado básicamente dos grandes actores económicos, que eran la familia, los propietarios de los factores de la producción, y las empresas como los organizadores de la producción. Esas empresas, para poder llevar a cabo su objetivo, lo que hacían básicamente eran contratar factores de la producción, coordinarlos estos factores de la producción, ¿para qué? Para poder obtener bienes y servicios, y ustedes vieron, esta unidad hace un reconto de lo que ustedes vieron. En la unidad 4, cómo estas empresas intentaban, de alguna manera, maximizar, obviamente, los beneficios, que eso era su objetivo fundamental. En ese sentido, lo que hacían era tratar de coordinar esos factores de la producción de manera tal que pudieran producir aquellos bienes y aquellos servicios para brindar a la sociedad, ¿sí?, que los adquirían, y de esa manera maximizar los beneficios. Obviamente, no siempre las empresas eran las encargadas de coordinar esos factores de la producción, porque muchas veces era mucho más difíciles coordinar esos factores de la producción a través de las empresas y por eso lo hacían a través del mercado. ¿Y de qué dependía que las empresas o los mercados sean los que coordinen esta producción? Dependía básicamente del costo que le implicaba a cada una de estas empresas poder, de alguna manera, adquirir o coordinar esos factores de la producción para producir esos bienes y servicios. Porque bajo la teoría neoclásica, estas empresas son actores económicos racionales. ¿Qué significaba que sean actores económicos racionales? Que estas empresas intentaban maximizar beneficios o lo que era lo mismo minimizar costos. Por eso cuando ustedes estudiaron producción por parte de las empresas, voy a salir un poquito porque voy a admitir a alumnos. Ahí está. ¿Ahí se sigue viendo? Hola. Sí, profe. Sí, profe. En esta coordinación las empresas tenían una cantidad de de métodos para poder producir. ¿Qué les dijo Laura? Laura les dijo, bueno, estas empresas pueden producir intensivos en capital, por ejemplo, o intensivos en mano de obra. En general, las empresas no tienen un único método de producción. Es decir, no hay una única manera de producir, sino hay múltiples combinaciones de factores y van a elegir aquella combinación de factores que a las empresas le cuesten menos, ¿sí? Es decir, en criollo que van a producir de alguna manera utilizando o contratando esos factores de la producción que de alguna manera en el mercado tengan el menor precio posible. Ahora, yo les dije que estas empresas podían producir, organizar a través de las empresas o coordinar la producción a través del mercado.
siempre pensando en que esa decisión, sea empresa, sea mercado, sea apuntada a la minimización de los costos. ¿Y de qué depende que decida que sea empresa o mercado? De los famosos costos de transacción. Acá vino un economista llamado Kors, que es el que de alguna manera definió los costos de transacción, y consideró que los costos de transacción son todos costos que cualquier actor económico incurre, en este caso la empresa, y que esta empresa, en estos costos que incurre, tendrá que observar si es más fácil, o más barato, mejor dicho, no más fácil, producir con sus propios recursos o salir al mercado a contratar esos recursos. ¿Qué significa esto? A veces, no todo producimos absolutamente todo, sino muchas veces vamos al mercado y salimos a producir. ¿Cuál es la diferencia entre la empresa y el mercado? Que la empresa es un ente físico. Entonces la empresa dice, yo voy a producir estos bienes y los voy a vender a estos bienes. Pero muchas veces, como en el caso de los recitales, el cantante produce su espectáculo de alguna manera. ¿Qué significa esto? Tiene una serie, cantidad de canciones, qué sé yo, Chano cuando vino Profe. acá. Sí. Perdón, una consulta. ¿Se escucha? Sí, te estoy escuchando. No, quería preguntar, porque había dicho diferencia entre mercado y empresa, ¿sería que empresa es un capital físico? No, los capitales físicos y los capitales financieros son otras cosas diferentes. El capital físico es la infraestructura que uno pueda tener, las maquinarias, los equipos, son los activos físicos. Y el capital financiero son los activos financieros, la plata. La empresa, lo que yo dije, es una unidad física. Unidad física significa que es un lugar. ¿Sí? Uno va a una empresa y va a un lugar. Y el mercado es un organismo abstracto. Vos no ves el mercado. ¿Te respondí? Sí, profe, gracias. Entonces, volviendo por ahí más concretamente, a veces la empresa le conviene, sobre todo cuando son empresas grandes y demás, coordinar ellas mismas todos. Ellas producir y ellas vender. Pero, por ejemplo, un pintor que produce sus obras. O un cantante. Estábamos en el caso de Chano, que hace poquito que vino y no me acuerdo dónde vino, acá a Rosario. Pero bueno, ustedes que son más jóvenes por ahí lo pudieron ver. Ellos producen sus bienes. Ahora, ¿quién los vende? ¿Los venden ellos mismos? No, los vende el mercado. ¿Por qué? Porque a Chano lo organizó, no Chano al recital, sino hubo una coordinación en donde se compraron las entradas para poder ir a verlo. Un pintor es muy difícil que tenga su propia galería de arte. Generalmente expone en una galería y es el mercado el que se encarga de ofrecer lo que contrata de varios productores y venderles a los que se acercan a poder consumir. ¿Se entiende esta diferencia? El productor agropecuario produce en la tierra, pero es el mercado el que le vende la soja. Él generalmente produce y no determina ni el precio ni mucho menos. Ahora, probablemente la General Motors produce sus autos y los vende a sus autos, porque uno tiene donde ir a comprar sus propios autos. Donde ir a comprar Chevrolet, quise decir. ¿Se entiende esta diferencia? Hola, ¿estoy o no estoy? ¿Hola? Sí, profe. Bien. A mí me desespera que se me corte internet y que yo siga hablando como loca mala. Bien. Entonces, ¿cuándo las empresas organizan y coordinan toda su producción y se considera que son más eficientes que el mercado? Cuando esos costos de transacción que nosotros dijimos es mucho más barato que los organice, obviamente, la empresa, que sean coordinados básicamente por el mercado. Generalmente, cuando las empresas tienen economías de escalas, eso se acuerdan, lo vieron en costo y producción. Lo vieron conmigo a costo y producción y la estoy mandando al frente a Laura. Cuando vimos costos de producción, vimos que había rendimientos a escalas. Cuando estas empresas, al producir en mayor cantidad,
los costos medios iban disminuyendo. Y en ese sentido, cuando la producción es en grandes cantidades, como generalmente son las empresas que forman parte de una estructura oligopólica, es mucho más económico menos costoso que la empresa organice todo este tipo de producción que vaya a ser coordinada por el mercado. Cuando hay economías de alcance o economías de gama, ¿se acuerdan cuando las empresas tienen, por ejemplo, Samsung, que tiene una gran diversidad de productos? Y en ese caso, entonces, es mucho más fácil y más económico que la empresa coordine todos los factores de la producción y no que vaya, obviamente, al mercado. Y cuando las empresas trabajen con equipos de producción, es decir, cuando generalmente las empresas sean grandes y donde tengan una gran áreas de producción, líneas de producción, caso típico las empresas automotrices. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe. Bien. Entonces, lo que nosotros estamos es dándole un cierre, obviamente, a todo lo que ustedes vieron desde la unidad 1 hasta la unidad 10. Nosotros dijimos en la unidad 1, cuando definimos el problema económico, vuelvo a repetir, dijimos que nos íbamos a centrar básicamente en una teoría neoclásica, en donde los actores económicos eran racionales y tendían a maximizar beneficios o a maximizar utilidades, ya sean las empresas o las familias. Esas empresas que nosotros en el mercado de bienes lo definimos como las organizadoras de la producción. ¿Qué eran las organizadoras de la producción? Eran aquellas que contrataban los factores de la producción, ¿para qué? Para producir bienes y servicios y ofrecérselo a los consumidores. Ahora, en esta organización de bienes, de factores de la producción, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Tiene que cumplir con su máxima expresión, que es maximizar beneficios o minimizar costos. Y en esto de maximizar beneficios o minimizar costos, que ustedes lo vieron en la unidad 4, diciendo que la diferencia entre el ingreso total, que era precio por cantidad, tenía que ser lo mayor posible en relación al costo total, que era el costo económico o el costo de la retribución de todos los factores de la producción. ¿Se acuerdan que medíamos eso? Como dentro de los costos de la producción. Esa diferencia tenía que ser máxima. Y en esa búsqueda de esa diferencia máxima es que la empresa tendrá que decidir si coordina ella misma los factores de la producción y se encarga de la venta, de la comercialización, o recurre al mercado. Muchas veces es más barato, menor costo que lo coordina el mercado que lo coordine la empresa. En general, cuando los costos de transacción son más bajos, cuando las empresas actúan en economías de escalas, cuando tienen economías de gamas y cuando trabajan en equipos, es decir, cuando las empresas son grandes, toda la organización y la coordinación de la producción y la distribución está a cargo de las empresas. De lo contrario, está a cargo generalmente del mercado. ¿Pregunta hasta acá o continúo? Bien, esas empresas, ¿vieron cómo estamos empezando a hilar desde la unidad 1 hasta la unidad 4? Esas empresas, independientemente de que coordinen por sí misma toda esta organización de la producción, conforman un mercado que va a tener diferentes características, esos mercados en el cual cada una de estas unidades individuales de la producción se van a desempeñar. Y ustedes vieron en la unidad 5 y en la unidad 6 las diferentes estructuras de mercados, partiendo de un modelo teórico, como era el modelo de la competencia perfecta, y pasando a los otros modelos imperfectos en la unidad 7, en donde tienen la competencia monopolística, el oligopolio con los modelos tradicionales. Esto era la curva quebrada de la demanda, esto era el cártel que ustedes tuvieron, o el oligopolio dominante, ¿sí? O el oligopolio, o el monopolio, como el caso extremo de los mercados. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Bien. Podemos recordar cuáles eran aquellos supuestos con los que trabajaban los modelos de competencia perfecta y que terminaron siendo supuestos prácticamente teóricos, porque nosotros en la jerga económica lo que terminamos diciendo es que en realidad el modelo de competencia perfecta no existe, sino es una situación ideal. ¿Y por qué no existe? Porque este modelo cumple con una serie de supuestos, de condiciones que se van a ir rompiendo. Por ejemplo, una de ellas era que para que haya competencia perfecta debía haber transparencia o información perfecta. ¿Qué significaba esto? Que todos los actores que participaban del mercado tendrían que tener acceso a la información. Y claramente esto no ocurre, y eso lo vieron el jueves pasado en la unidad 11, porque existe incertidumbre en el mercado. Entonces, como existe cierta incertidumbre en el mercado, hay riesgo, si bien es cierto que existen condiciones en el mercado para minimizar esos riesgos, claro está que no todo el mundo tiene una información absoluta del mercado. Además, construir una información absoluta sería hasta costosa y no justificable porque siempre quedarían cabos sueltos que uno no podría poder rescatar. La otra era la homogeneidad del producto. Esto es que el producto sea totalmente idéntico. En lo físico, que es probablemente lo más fácil y por eso que a veces uno dice que el modelo de competencia perfecta es el que más se asimila o el más se acerca a este modelo, pero también hay otras homogeneidades. En el espacio, y claramente no es lo mismo el costo de transporte que paga algún productor de soja que no esté ubicado en el núcleo sojero, que es la zona de Rosario, cercana a los puertos, que aquel que esté en zona extrapampeana. Hay otros productos que tampoco tienen que no tienen homogeneidad en el tiempo, ¿sí? En el espacio, en el tiempo físico, por lo tanto, eso es muy difícil que haya homogeneidad del producto. Probablemente se puede lograr la homogeneidad física. La atomicidad es que haya un gran número de pequeñas empresas. Esto hace que la innovación tecnológica permita trabajar con economías de escalas. ¿Eso está mal? No, porque que haya economías de escala permite que se reduzcan los costos medios de producción. Probablemente estas economías de escala, para que no haya una apropiación por pocas empresas de ese beneficio de la innovación tecnológica, lo que uno debe hacer es pedir la intervención gubernamental, es decir, evitar los monopolios naturales, de alguna manera, para que no haya, obviamente, costo social. ¿Sí? Esto en criollo es que ese beneficio se apropie, producto de esa innovación tecnológica, solamente el empresario y no se derrame de alguna manera en toda la sociedad. La otra es la existencia de barreras. Bueno, para que haya innovación tecnológica tiene que haber algún estímulo a esa innovación tecnológica, es decir, que haya investigación. La investigación permite el desarrollo, pero para que haya incentivo a la investigación debe haber patentes. Entonces, generalmente en el mundo, en la economía moderna, existen barreras que no están generalmente asociadas muchas veces al capital financiero, es decir, a la cantidad de plata que se necesita para producir, sino muchas veces son economías protegidas por la propiedad intelectual, que es un capital un tanto más valioso que lo que es el capital financiero. La otra es la imposibilidad. No sé qué hice. Espere. La otra es la imposibilidad de coaliciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron la unidad 7, que vieron los oligopolios? En general los cárteles estaban prohibidos, pero en realidad muchas veces se hacen coaliciones tácitas. ¿Se acuerdan que los oligopolios podían ser colusivos o no colusivos? Son colusivos cuando hay coaliciones, es decir, cuando hay acuerdos. Esos acuerdos pueden ser explícitos, es decir, se dice, bueno, yo divido el mercado, o pueden ser tácitas, que es la mayoría de los casos, para evitar justamente, porque
cuando hay coaliciones, terminan transformándose cada uno de estos acuerdos como si fueran propios monopolios. Pero en general suele haber esas coaliciones. Entonces, todo esto hace que los mercados sean poco transparentes y que los productos básicamente sean diferenciados o sean heterogéneos. Es decir, que haya alguna diferenciación física, porque a veces por ahí, inclusive cuando no tengan marca, la calidad del producto puede ser diferente. Pensemos en la soja. Generalmente la soja, que sí la innovación tecnológica permitió que que haya producción en una región que sea extrapampeana. Yo no soy ingeniera agrónoma, por supuesto, pero por lo que me comentan los ingenieros agrónomos, que en las regiones extrapampeanas la soja suele venir manchada. Entonces, obviamente hay una diferenciación física, el producto no es homogéneo. Que no sea temporal, que existan servicios de ventas y de postventa. Esa es otra manera a veces de diferenciarse con el producto. Por ejemplo, todos podemos vender, 2 agencias pueden vender Ford. Ahora, una de las agencias le puede brindar más servicios de venta y de postventa que otra, y ahí ya hace que uno, por más que pague el mismo precio, supongamos por la EcoSport, prefiera ir a una agencia y no a otra, porque ahí le bonifican las tarjetas azules, qué sé yo, les bonifican 2 o 3 tarjetas azules y uno tiene menos costo, o le hacen el servicio de denuncia de venta gratuitas del vehículo. Es decir, tienen algunos servicios que hacen que, si bien el bien que están vendiendo es exactamente igual porque vienen de Ford, haya una diferenciación. Obviamente en la cantidad de usuarios que haya en los productos, inclusive hasta en algunas características propias del bien, como es el típico caso de las aguas minerales, que tengan más sodio, menos sodio, y la segmentación fundamentalmente del mercado muchas veces puede ser por rango etario o por cuestiones de género o por cuestiones físicas de alguna manera. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿nosotros qué es lo que estamos haciendo? Una de ellas es ir rompiendo con cada uno de estos supuestos. La transferencia de la información imperfecta. Los mercados no son transparentes, generalmente, y no lo son, porque en realidad existe el riesgo y la certidumbre, muy bien analizado en la unidad 11. Los bienes, para que haya competencia perfecta, deben ser homogéneos. Los bienes son diferenciados. Hay una diferenciación física, hay una diferenciación temporal, hay una diferenciación ideal, hay diferenciaciones por servicios, muchas veces hay extensiones de calidad. Por ejemplo, cuando uno compra un calefón, ¿qué te dicen? Bueno, el bien tiene garantía por 1 año, pero acá en el comercio, si usted lo paga, el contado y demás, le extendemos la garantía por 2. O sea, hay una diferenciación. Hay delimitaciones del mercado, sí, por área geográfica, por tipo de bien y por algunas otras características como son grupos etarios, géneros y demás. ¿Qué otras características vimos? La atomicidad. ¿Sí? Para que haya competencia perfecta, el tercero era que haya atomicidad. En general, los mercados no siempre tienen una gran cantidad de oferentes y demandantes, ¿sí? La atomicidad a veces no se cumple. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de existencia del poder de mercado. ¿Cuándo hay una posibilidad del poder de mercado? Cuando en realidad hay, por ejemplo, lo que nosotros dijimos, una innovación tecnológica y existe una patente. Entonces, de esa manera, yo soy monopolista. Por un tiempo, nadie puede hacer usufructo de mi innovación. Tengo una posibilidad de poder de mercado. Cuando hay economías de escalas. Cuando hay economías de escala, ¿qué significaba? Que era mucho más barato
que se concentre toda la producción en una sola planta que haya varias y chiquitas. ¿Por qué? Porque a medida que aumentaba el tamaño de esa planta, los costos medios de producción iban disminuyendo. Cuando existen ciertas barreras legales, como también el caso de la patente, pero también barreras financieras, ¿sí? Barreras financieras cuando realmente se necesita una estructura de costos tan importante que no necesariamente todo el mundo puede arriesgar a adquirir o ponerse a competir en ese mercado. Entonces, todo esto hace que prácticamente los mercados que nos estamos enfrentando, la mayoría son mercados imperfectos. Y los mercados tienen ciertas estructuras de mercados, y eso ustedes lo vieron. Vieron que era la cantidad de los participantes, la participación de cada uno en el mercado. La cantidad es si son mucho o poco, la participación es si está concentrado o no el mercado, es decir, qué porción del mercado maneja cada uno de estos actores económicos. Y obviamente las barreras legales o barreras económicas que impiden el mercado. Las barreras económicas son las famosas economías de escalas y el monto financiero. Y las legales son las normas, porque también pueden existir algunas normas que impida que otro competidor ingrese al mercado, o puede existir claramente las patentes, es decir, que protege a la propiedad intelectual. Ahora, para saber cuál es la participación que tiene cada uno de los actores en el mercado, hay lo que se llaman índices para medir ese nivel de concentración. Uno es el índice estándar. El índice estándar lo que hace es sumar las participaciones que tienen las 4 empresas más grandes que hay en el mercado. Si esas 4 empresas más grandes que hay en el mercado superan el 60%, es decir, 4 empresas abastecen el 60% del mercado, se dice que el mercado está altamente concentrado. Si en realidad esas 4 empresas no abastecen la mitad del mercado, es decir, abastecen la mitad del mercado, entre un 40 y un 60, nosotros decimos que tenemos una concentración aceptable, intermedia. Y si está por debajo, no hay concentración en el mercado porque no acaparan, no abastecen ni siquiera la mitad. El otro índice es el IIH. Ese índice, el IIH, lo que hace es sumar los cuadrados de las participaciones porcentuales de las 50 empresas más grandes que estén en el mercado. Si esto da un valor, obviamente, muy elevado, digamos, no hay concentración. Y lo contrario, sí hay una gran concentración en el mercado. Claramente que todo esto que nosotros estamos diciendo cambian permanentemente. Si los mercados cambian fundamentalmente, ¿por qué? Porque hay innovaciones que permiten que a través de las investigaciones se incorporen nuevos productos al mercado. ¿Sí? Nuevos productos o se mejoren la calidad de los productos que ya existen. De hecho, que hace 20 años atrás nadie pensaba que el uso de Internet iba a ser tan masificado, que íbamos a tener WhatsApp nosotros, que íbamos a tener más de un celular muchas veces por persona. Ni les digo, hace 30 años atrás no existía para nada el celular, digamos. Hace 30 años atrás no estaban masificados todos el uso de la banca digitalizada. Uno para cualquier transacción debería ir a la banca. Es decir, si bien existía el banco, se mejoró la calidad, ¿no? Hubo una innovación. Hay nuevos procesos productivos, es decir, hay procesos que permiten o con los recursos disponibles aumentar los niveles de producción o controlar la calidad del medio ambiente. Vieron que ahora hay una preocupación bastante interesante en lo que respecta a la protección y al cuidado, obviamente, que nosotros tenemos con respecto al medio ambiente.
Bueno, la utilización obviamente de nuevos materiales, de nuevos insumos que aparezcan, bueno, o la reutilización de otros. Claramente ahora se está viendo que por la contaminación ambiental es importante que volvamos al uso del envase de vidrio y descartemos tanto el plástico. Hay nuevas fuentes de abastecimiento, es decir, se van descubriendo por todos los avances tecnológicos nuevos recursos naturales, sobre todo los no renovables. Y hay nuevas adopciones de formas de organizar, obviamente, la producción. De hecho, que los que estudian administración acá nos podrán colaborar y decir cómo fue evolucionando las maneras de organizar cualquier tipo de institución. Bueno, con esto nosotros damos un recorrido claramente de lo que son todas las unidades y esto se ve en un apunte que está publicado en el campo virtual. Se estudia de ahí la materia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque con esto hemos finalizado, fue una clase muy cortita, pero está bueno que ahora lo abramos al debate. Profe. Sí, señor, te escucho. Yo había consultado por el chat antes si se supo algo, si la otra profesora no informó. Nada del chat, perdón, porque yo cuando estoy compartiendo la pantalla, dice... No, sí, lo dije al principio de clase, no hay problema. El examen ya está publicado la modalidad y está colgado. Sí. No, pero, profe, me refería a que si la profe le había informado el tema de que se superponía con otra materia. Yo también compuse, que yo eso no lo manejo. Perfecto. No había visto el campus. Pero yo les mandé un mail. Ni bien la profe me dijo, yo escribí y les puse y les debe haber llegado. Ese mismo día, que fue el jueves pasado, les puse que se había modificado solamente el horario de la segunda mesa, que en lugar de ser a las 8 de la mañana el presencial es a las 11, y que cualquier inconveniente vayan a la escuela de contabilidad, porque a nosotros nos dan los horarios. ¿Sí, Santiago? Sí, no, porque no había visto ningún mail, profe, por eso. Pero te tiene que haber llegado. No tengo acá abierto el campus, pero lo publiqué, así que ese mismo día. Evidentemente sos el único que tenés ese problema. ¿De qué materia es? ¿De qué año es la que se superpone? No, de este mismo año, profe, por eso preguntaba. Bueno, en realidad, a ver si yo tengo no sé cuándo se rinde, porque a nosotros inclusive nos mandaron ellos, a ver si yo puedo conseguir el calendario de todas las materias, porque lo arma, ya te digo, lo arma... Ahí encontré, profe, el mail, porque me aparecía lo de no contestar y no había visto lo del tema del mail. Sí, ahí me apareció. ¿Te apareció? Bueno, sí. Genial. Sí, yo no lo puedo manejar, a mí me lo dan. Es más, me habían dado en un primer momento, que yo había publicado, que el presencial era a las 2, a las 8 de la mañana, y después me dijeron que no porque se superponía con métodos estadísticos, ni me nombraron tu materia. ¿Qué es derecho comercial? Me dijeron. Sí, porque, o sea, creo que no soy el único por eso. No tengo idea. ¿Alguna otra duda? O sea, eso manejalo vos, manejalo con la escuela, qué sé yo. Es el 2. A mí me lo dieron el 2 por ese motivo. Pero quiero encontrar, si es que todavía lo tengo y no lo borré, titulares. Titulares, a ver si
tengo el turno diciembre. Acá lo tengo. Primer llamado. Santiago. Hola, Santiago. Sí, sí, profe, estaba viendo lo del tema del mail. Bueno, espera que te digo lo que me mandó la escuela. Turno diciembre. Martes 30. Ah, vos decís el jueves. El jueves. Claro, yo digo lo del jueves. Bueno, el jueves tienen solamente ellos anotado 7 horas matemática, 8 horas derecho comercial. Ah, y ahí se le superpone. Segunda instancia presencial. Claro, a esa me refería yo, profe, de que se superponía. Finanzas públicas. Bueno, escribí a Claudia, porque mira, a nosotros nos pusieron el 30, dice 8 horas, martes 30, microeconomía. Primera instancia virtual, jueves 2 de diciembre, 8 horas presencial. Eso nos mandaron a nosotros. Claro, por eso yo me refería a lo del tema de que se superponía. Yo no lo puedo cambiar, te digo la verdad, no lo puedo cambiar. Me lo tienen que cambiar ellos y yo no tengo otro horario. Así que acá se va, no sé cómo puede ser. Es arreglarlo vos con la escuela. Sí, no, igual no creo que lo cambien, entonces habrá que... O sea, yo te vuelvo a repetir, nosotros nunca los docentes ponemos las mesas y demás, porque siempre lo manejó cursos y exámenes y cada una de las escuelas por el tema de esto. Bueno, nosotros no sabemos el resto de los profesores, ¿me entendés? Pero charlarlo en la escuela. Charlarlo obviamente en la escuela. Estás a tiempo de charlarlo en la escuela. De todas maneras, lo que se puede hacer como derecho comercial es presencial y escrito o es presencial y oral. ¿Cómo es? No, es oral, pero es bueno, que... si es presencial oral, ahí sí se puede, por eso lo deben haber puesto. Podés rendir primero economía, micro, porque para las 9:30 te desocupás y se le puede mandar un mail, digo yo, eso podés hacer. No, claro, es que la verdad, como va a ser las primeras veces que vaya a rendir presencial, por el tema de la pandemia y todo, no estoy muy informado de cómo sería el formato. Bueno, a ver, Santiago, yo lo que primero haría es hablar con la escuela, ¿sí? Dirigirme a la escuela de contabilidad y plantear este problema. Decirle que lo hablaste con la docente de micro porque es la que estás cursando y que ella te dijo, yo no puedo cambiar nada. O sea, la verdad, lo que yo te dije, no hay problema que me menciones. Aparte, lo que yo haría es averiguar si es oral derecho comercial. Yo te garantizo que para las 9:30 vos terminás, Santiago. Entonces, vos, si ellos empiezan a las 8 en que toman el presente y demás, hasta te pueden tomar último, podés pedir que te tomen último. Entonces podés rendir las 2 materias el mismo día, no se te va a superponer. Claro, bueno, profe, muchas gracias. Pero es lo único que te puedo decir. Después me encantaría poder ayudarlos, pero no. Bueno, ¿alguna otra duda de esto que vimos y pasamos a otro tema? Bueno, nosotros siempre le hacemos, bueno, el año que viene va a ser ya, Dios mediante, presencial todo esto, pero es bastante más complejo. Nos gustaría saber una opinión de ustedes acerca, no de particularidades, de me pareció aburrida la profesora tanto, me pareció más divertida, o sea, particularidades de la materia, digamos, en términos generales, cómo les resultó. Nosotros estamos por hacer una modificación en el programa, por eso nos interesan sus opiniones. Bien, profe.
No, esto no, ni siquiera, chicos, yo les tomo, no, por eso les digo, no es nada comprometedor para ustedes, pero sí nos sirve mucho a nosotros. ¿Qué les pareció difícil, fácil, no de comprensión, de no comprensión? ¿Cómo les resultó? La parte teórica es bastante entendible, lo que sí dificulta son la parte de los gráficos, que hay Es algunos que son más teórica también, complejos. es teórica Claro, también. pero los gráficos son los más complejos, a eso me refiero. La parte gráfica de la teoría es, Sí, bueno, Los gráficos eso, se toman con un caso práctico, con un caso desarrollado, y después hay que... práctica sería que yo te dé un ejercicio, y eso no hay, pero sí hay situaciones, digamos, o sea, porque eso Sí, por es ahí teórica. hacer algunos que otro acá en clase se podrían sumar, así. Pero es que no es que nosotros le tomamos práctica, es que nosotros lo que necesitamos es que ustedes razonen. Entonces, no, están en una universidad, yo no te puedo preguntar la pregunta que está en la página 5 del párrafo 7. Nosotros hacemos un contexto. Entonces, lo que nosotros les preguntamos, que ustedes dicen práctica, no es práctica, es que puedan comprender la materia. ¿Entendés, Francisco? Creo que fuiste Francisco. Sí, obvio. Yo te decía en el desarrollo de las clases. Sí, en el desarrollo de las clases nosotros les damos los ejemplos. Sí. Hablamos de la General Motor y demás. Eso es. decir, los exámenes en general. A ver, chicos, el problema que ustedes tienen en general, yo no estoy hablando en particularidades porque desconozco, es que estudian o de apuntes o de un recompilado de preguntas. Entonces, no tienen la capacidad para comprender, porque lo que nosotros les preguntamos es, si dado una empresa J que no tiene competidor en el mercado, que es la competencia perfecta. Entonces, lo que nosotros tratamos es que ustedes entiendan, pero eso no es un caso práctico. Eso nosotros lo desarrollamos en teoría. Ahora, si te haríamos ejercicios con números, eso sí es un caso práctico y uno debería darlo en clase. Pero el tema está en que justamente si uno recurre al libro, el libro tiene todas estas cosas, porque de hecho que lo que nosotros le preguntamos está en el libro. El problema está que ustedes estudian, bajan las respuestas de los exámenes y estudian eso. No sé cómo, pero estudian eso. Porque a mí se les ha filtrado y me ha llegado esa información. Bueno, así es imposible que aprueben. Realmente es imposible que aprueben. Sobre todo como está pensado el último examen, que es a desarrollar, digamos. Y sí tiene gráficos. Profe, entonces la segunda instancia es desarrollar y gráficos o solamente gráficos. No, viste que yo te puse, lee lo que te puse, gráficos y preguntas. Ahí cuando tenés la modalidad del examen dice gráficos con preguntas. Gracias. Yo les publiqué las modalidades. Si ustedes léanlo